Ya. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio de Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. Mi nombre es Andrés Suárez Oliver y en esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial, es el doctor Antonio Moreno Ruiz. Él es historiador, escritor, licenciado por la Universidad de Sevilla, con especialidad en Historia de América. Ha residido en Perú, en despliegue idiomático en el sector privado, es escritor, novelista y articulista de la academia en España y en Perú. Doctor Antonio Moreno, bienvenido al espacio humilde de Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. Gracias, Muchas doctor. gracias, muy bien hallado. Gracias, doctor. Doctor, usted es historiador. Ya hemos tocado en este programa Enfoque de Familia, la familia desde distintos aspectos. Sin embargo, con su presencia, yo creo que nos aboca a hablar sobre la perspectiva histórica de la familia, algo que a mucha gente le va a encantar, la parte doctrinal. ¿Qué hay más allá de lo que se conoce de la familia? Porque a veces es una institución muy criticada, muy golpeada, muy dejada atrás por los gobiernos de turno incluso. ¿Qué nos puede decir del origen de la familia y qué sistema manejamos en Perú y en España? Bueno, es muy interesante el tema, como bien dice don Andrés. Yo me remontaría como historiador especialmente al acervo romano, ¿no? A la civilización romana. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente tanto España como el Perú pues son productos de la monarquía hispánica. El Estado moderno español del siglo XIX nace de esa descomposición de la monarquía hispánica. La fuente de derecho que se maneja en España y Perú es muy parecida. Como dice el historiador argentino Patricio Lons, todo ello nos lleva a la filosofía griega, el derecho romano y la fe de Tierra Santa. Cuando los romanos llegan a la península ibérica, pues había una serie de pueblos que estaban conectados por sistemas clánicos, sistemas tribales, y son los romanos los que van unificando en base a su poblamiento y en base a su derecho esos cánones. Una presencia que se remonta a 5 o 6 siglos, luego los 3 siglos de época visigoda, donde continúa el derecho romano como fuente, en el reino visigodo de Toledo. Viene la conquista musulmana y entonces la península ibérica se divide en dos bloques, el cristiano y el musulmán. En el mundo musulmán existe mucho más la umma, que es la llamada comunidad de creyentes, y un sistema mucho más apegado a lo tribal, mientras que el pueblo cristiano se acoge a la herencia romano-gótica. Si nos remontamos a la Eneida de Virgilio, por ejemplo, el modelo de hombre piadoso para Roma era aquel que estaba comprometido con los dioses, con su tierra y con su familia. Hay que recordar asimismo que para la concepción romana, precristiana incluso, existe el llamado culto privado que se transmitía por la línea del padre. Por eso para los romanos y para otras culturas indoeuropeas fuera tan importante el tema del hijo primogénito varón, porque ese culto religioso del hogar, ese culto doméstico, había que transmitirlo. Y eso solo se transmitía por la vía de familia y por la vía del concepto del matrimonio, entendido por la maternidad y por supuesto por la figura de un hombre y una mujer. Fíjate la cantidad de siglos que estamos sintetizando aquí hasta llegar a nuestros días. Pero es así, el sistema familiar que es muy parecido en España y en Perú, y lo vemos mucho más marcado en la Europa latina, léase España, Portugal o Italia, que en la Europa nórdica, donde hay mucho más individualismo y el concepto de familia está mucho más diluido desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por supuesto, aquí tenemos que la familia, para nuestra cultura, es la célula fundamental de nuestra sociedad, desde unos orígenes históricos muy claros y de un ciclo pues, que dura hasta nuestro tiempo. Así es, doctor. Vemos estadios y vemos etapas en la familia. Sin embargo, el origen es uno, hay que decirlo. Así como los médicos manejan el diccionario, todo el diccionario académico de la medicina se maneja con helenismo, son términos griegos. Es por eso que a veces cuando uno quiere entender lo que dice el médico, siendo abogado es bastante complejo porque el término pertenece a otro lenguaje completamente diferente. Son términos helénicos los que usan los médicos. Sin embargo, los abogados usamos el latín porque usamos el sistema latino.
el sistema latino, que es el sistema romano, ¿no? Al hablar del sistema romano, estamos hablando de una constitución, de un derecho de familia romano, que ha pasado un estadio por el romano germánico y que llega evolucionando de tal forma que en las épocas modernas ya representa un elemento constitutivo y constituyente de una estabilidad. Ahora, Correcto. como dato extra, me gustaría preguntarle si es que antes, históricamente, tantos ataques o tanta injerencia hacia la ruptura de la familia. ¿Esto se ha visto antes históricamente o es solamente en tiempos modernos? Bueno, con esta virulencia es difícil encontrarlo antes. Con esta virulencia es prácticamente imposible. Sí es cierto que en épocas pasadas, cuando ha habido, por ejemplo, una confrontación, pues siempre se ha atacado a la familia, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, la irrupción del Imperio Otomano sobre muchos pueblos que eran cristianos. Los otomanos pedían siempre criar ellos mismos niños cristianos para convertirlos en soldados genizas. ¿Por qué? Porque si los quitaban de su familia cristiana, los iban a convertir en los más temibles soldados musulmanes. Si nos vamos al siglo XVIII, por ejemplo, en la Ilustración, con esa especie de optimismo científico que se vive, sí es verdad que el Estado fue más asfixiante a lo mejor que en otras épocas, ¿no? Y eso no es una... Muchas veces en nuestro entorno se le achaca la culpa a los Borbones, no fue solo los Borbones, eso lo vivimos con el Marqués de Pombal en Portugal, con Pedro el Grande en Rusia, en una tendencia generalizada. El despotismo ilustrado fue más invasivo que otras formas de gobierno precedentes. Ahora bien, con la virulencia que vivimos hoy en día, yo creo que es muy difícil, pues no es imposible. Es un ataque frontal, que supone un ataque frontal contra esto lo que hemos hablado antes, contra esa comunidad de vínculos, esa comunidad de sangre, incluso esa comunidad de tradición y de creencias. Acaba de decir algo que me ha dejado anonadado. Es el tema de la pelea, de la estatización de la familia en cuanto al producto, cual si fuera un objeto, que son los niños. Ojo, acá hay un tema muy importante, porque a nivel legislativo en Perú y también en España y en Europa, por ejemplo, yo en el 2012, en el año 2012 hice un informe que no sé a cuál comisión legislativa habrá llegado, ¿ya? Donde advertí, oye, la patria potestad, que es el derecho de los padres, ¿no? El derecho de dominio y de protección, es un derecho y obligación al mismo tiempo, ¿no? Se ha vuelto administrativa en Perú. Ya es administrativa la patria potestad. O sea, algo que toda la vida ha sido por siglos y siglos judicial, ahora es administrativa. Oye, perdón, estamos volviendo a los tiempos de la época del caudillo, del romano, que sabes que si tienes más de 3 hijos, el tercer hijo para el Estado y para el imperio. O sea, me parece algo raro, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta también, en el siglo XIX, en el siglo XX, hemos visto movimientos revolucionarios muy grandes, si no estatalistas, pues que han sido así. Realmente lo que estamos viviendo en el siglo XXI es una réplica. Como te digo, podemos encontrar antecedentes históricos. Hay quien dice que, por ejemplo, los espartanos en Grecia, pues entregaban a sus hijos muy pequeños para que los educaran como guerreros. Yo he puesto algunos ejemplos que pueden ser, pero ya te digo, con la virulencia que lo estamos viviendo hoy, como usted bien lo está describiendo, con esto de que el sector administrativo y el sector, llamémosle de la clase política, se meta directamente en tu casa, eso es difícil de encontrar. Estamos ya en una virulencia que además va a más, no se frena, va a más, es una agenda o un conjunto de agendas que se cruzan y muy invasivo, muy agresivo, ¿no? Y lo peor que si te opones como padre de familia a que, por ejemplo, a tu hijo no le enseñen ciertas cosas en el colegio, eres catalogado como un traidor o un desertor del sistema y el agente estaba preso. Hay un caso en Holanda del niño que, movido por un profesor o profesora, no sé, el colegio, quiso cambiarse de sexo y todo el sistema dijo, no, el niño, por más que tiene menos de 10 años, tiene derecho a elegir. Y los padres fueron demandados por el colegio y por el niño fue extraído de su célula familiar para supuestamente realizar el procedimiento, y eso quedó en apelación, creo que hasta ahorita está. Entonces, estamos hablando de una ruptura grave del sistema, pero estamos hablando también de una nueva dictadura, porque antes el emperador romano te quitaba los hijos, ¿no?
a lo largo de la historia también se peleaban, lo que acaba de mencionar, para que no sean adoctrinados ni terminaran como soldados musulmanes. Y ahora la patria potestad, o sea, estamos hablando de una voluntad perniciosa histórica de disolución de la familia, o son intentonas de hacerlo para un fin político. Bueno, las dos. Yo diría que las dos vertientes, porque incluso el Imperio Romano nunca fue tan invasivo. Sí es verdad que en determinadas épocas obligaba un servicio militar muy severo, pero el Imperio Romano respetaba bastante más a la familia de lo que hoy se está respetando. La disolución de la familia a principios del siglo XX se ve, por ejemplo, si nos vamos a la Revolución Rusa, ellos llegan a la conclusión de que los vínculos que se viven en la familia son, digamos, un acicate, un obstáculo para introducir lo que ellos llaman el hombre nuevo, porque siempre van a encontrar un elemento de resistencia por esa comunidad de creencias, por esos lazos. Yo, por ejemplo, que soy de un pueblo pequeño, 5.000 habitantes, te digo que incluso en épocas de crisis económica, que en España llevamos de crisis económica desde 2007-2008, esto no acaba nunca, pues gracias a la familia, mucha gente que ha tenido desastres económicos, pues se ha ido rehaciendo y reinventando a nivel social, a nivel laboral, qué sé yo, y siempre tienes esa ligazón. Lo que se trata con esa disolución que usted bien describe es romper todos los lazos, romper esa ligazón y pues llegar a un hombre nuevo sin raíces, sin cultura, sin identidad, sin compromiso, una especie de hombre etéreo que lógicamente es mucho más manejable. Usted ha descrito el caso de Holanda. En Alemania hubo un caso muy famoso hace años de un matrimonio a los que le quisieron quitar los hijos por practicar lo que los norteamericanos llaman el homeschooling, la escuela en casa. Y se exiliaron en Rusia porque Rusia es legal. Además creo que eran de origen ruso y en fin. En España es exactamente lo mismo. En España tenemos un sistema educativo cada vez más degradado a nivel de conocimiento, me refiero. Y sin embargo, cada 2 por 3 pues nos están obligando a meternos una serie de cosas sobre, en fin, temas que a lo mejor los padres no queremos y es que ya te amenazan hasta con cárcel, ¿no? Habíamos pensado que en los últimos 15, 20 años, al menos acá en Perú, quizá también en España, quizá había ciertas épocas de paz, pero han regresado con fuerza, ¿no? Porque antes era los gobiernos, ciertos gobiernos militares que tenían atentaban contra la familia de distintas formas. No queremos tampoco llegar al extremo de China, con el límite de la producción, de la prolificación, la prole, valga la redundancia, ¿no? Los hijos. Pero ¿quién mejor que un historiador para preguntarle si es que la historia es cíclica y esto también puede estar repitiéndose acá en esta situación de la familia? ¿Es cíclico los ataques? ¿Son cíclicos? Son cíclicos y obedecen a una línea, especialmente en países que tienen una estructura cultural parecida. Hay que pensar, no podemos olvidar, por ejemplo, el papel del Foro de São Paulo en nuestros países. ¿Por qué? Tenemos una lengua, una cultura muy parecida y se actúa de una manera igual. Muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de los vínculos que tenemos, ¿no? Entonces los ataques son muy coordinados. Tú piensas en el año 89-90, cuando cayó el muro de Berlín, que yo tenía 8 años, como usted bien describía, en España parecía que, bueno, cabalgábamos hacia una transición, estábamos en unos años de paz, pero realmente España fue un laboratorio de ingeniería social, porque durante muchos años hubo un vacío de poder, se hizo una reforma política muy grande, donde entraron propios extraños. España tiene una situación geoestratégica que probablemente es la mayor del planeta. Decía un pensador español de finales del 19, principios del 20, Juan Vázquez de Mella, decía que el estrecho de Gibraltar era el punto estratégico más grande del planeta, porque concentra la unión del Mediterráneo y el Atlántico, la unión de Europa y África y el paso de Europa hacia América y viceversa. No hay un punto en el planeta que tenga tanta carga geopolítica. Entonces, claro, pues España fue tomada como un laboratorio y ese laboratorio, conforme ha pasado el tiempo, ha sido llevado al mundo iberoamericano mediante el Foro de São Paulo. Fíjate, en el 90, cuando Fidel crea el Foro de São Paulo con Lula, no teníamos, todo parecía muchísimo más tranquilo. Sin embargo, conforme han ido avanzando los últimos años del siglo XX, conforme ha aparecido el siglo XXI, uno va a Perú, va a Brasil, Argentina, España, y vemos que todos estamos metidos en esa onda, con un lenguaje además muy parecido. Hay que decir también
qué es el Foro de Sao Paulo, porque mucha gente no lo conoce. Correcto, sí, sí. Yo hice un breve análisis ONGero, porque acá está de moda las ONG, las no gubernamentales, allá en España también creo que de allá vienen. Ustedes nos han tirado para acá el modelo de economía a borbotones sin hacer nada desde casa, ¿no? Pero es para ciertos grupos de cierto sector político, porque si no eres de su corriente política, anda a trabajar como cualquier persona normal, ¿no? Entonces, el Foro de Sao Paulo, sumilladamente, ¿no? Trata de capturar todos los recursos económicos a través de la conquista de los gobiernos, ¿cierto? Este es un tema muy importante porque es política estratégica. Pero yo analizando, porque también manejo asociaciones a nivel, pues, a nivel de mi trabajo de abogado particular, ¿no? Toda asociación tiene un ciclo económico. Es dónde capturas el dinero, de dónde sacas, cuál es tu fuente de ingresos, pero también necesitas un comprador. Claro. Ojo, el tema es, y el tema es redondo, porque caramba, justo en el círculo, en el cinturón de fuego, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, tenemos todos los minerales que van a darle sostenibilidad al mundo en los próximos 200 años. Tenemos cobre, oro, polo, litio, estaño, cobalto, el mismo oro, zinc, plata. Es tanta cantidad que ya hay otras perspectivas, otras visiones que no nos han dado un ápice de aviso de que esto va a ser así, y los medios no lo dicen, los académicos sí lo dicen, pero no tienen likes, es el problema, ¿no? Y el problema es, oye, ¿quién te va a comprar tanto oro? ¿Quién te va a comprar tanto cobre, tanto plomo, tanto zinc, tanto litio, cobalto? ¿Dónde se va? Y es allí que tenemos que pensar, es que es una agenda, y voy a decir la palabra acá, no se vayan a molestar, pero es una agenda medio orientera, ¿no? Y recordemos, hay un tema muy importante que está pasando en España. Están en plena invasión. Sí, no, bueno, es otra cosa igual, porque además el gobierno, entre comillas, por llamarle gobierno a Marruecos, porque eso es un piropo inmerecido, es un desastre, es una tiranía desastrosa, manda incluso a los niños a que crucen ilegalmente la frontera y luego los padres llaman para reclamarlo, entonces lo que están haciendo es arrancar a muchos hijos del continente africano de sus propias familias y llegan allá y pues se encuentran sin raíces, se encuentran sin identidad y precisamente son el caldo de cultivo para el radicalismo. Y eso pues, imagínate, una tiranía, como digo, la tiranía marroquí, que hace eso con su propia gente. O sea, lanzarlos en la propia frontera, ¿no? Y esto tiene ya un trasfondo más sociopático, ¿no? Porque si bien en una palabra, ¿cuál sería el primer enemigo, el más grande enemigo del Foro Sao Paulo? Hombre, el primer gran enemigo sería que hubiera una geoestrategia iberoamericana organizada en base a los valores contrarios que predica el Foro de San Paulo. Porque hay que reconocerles que ellos, para unirse, sí han servido muy bien. O sea, imaginémonos en el año 90, con Fidel Castro y Lula, y a lo que han llegado. Añadiendo a lo que usted bien decía sobre los minerales, hay que añadirle el narcotráfico, el tráfico de armas. España está inundada de narcotráfico a sí mismo, cosa que no sale mucho en los medios. Yo no entiendo por qué, porque es un problema que aquí todos conocemos, porque por la misma situación geoestratégica de la península ibérica. Y, y el mayor enemigo sería hacer una geoestrategia que trascendiera las fronteras de los países que componen el mundo hispanoamericano y hacer mucho trabajo en común sobre los valores de la familia, de la libertad, de la cultura, de la tradición, el respeto a la propiedad privada. Eso es todo lo contrario de lo que predica el Y Foro de esos Sao son Paulo. valores que se predican en un solo espacio, que se llama la familia. O sea, la familia viene a ser el gran enemigo de toda esta colonización económica voraz que destruye sociedades, destruye democracias. Consideramos, yo creo que fomentar la difusión de los valores familiares debería ser prioritario para tener sociedades fuertes. Pasó en los 60, lo estaba comentando, John Edgar Hoover comunicó en Estados Unidos, ¿no?, que aquella corriente terrible estatista no había desaparecido en Estados Unidos, sino que volvería en forma de ideología, pero que a su vez encontraron su gran enemigo en la familia. Claro. Y es más, su gran diagnóstico fue:
esta corriente estatista ha encontrado su fin, se llama comunismo, porque ha empezado a tocar a las familias y las familias van a cerrar filas en contra de esto y no van a permitir que avance. Sin embargo, no va a morir, va a volver a manera de ideología. Y esto nos pone en otro escenario, en el escenario ya actual. Hemos hablado históricamente cómo la familia ha sido vulnerada, atacada. ¿Cómo, en resumidas cuentas, doctor, ha reaccionado la familia como célula básica de la sociedad frente a la crisis? Hombre, yo le puedo decir que en España la familia es lo que nos ha salvado durante todos estos años. Los lazos familiares amplios, como decía, ¿no? Yo que soy criado en un ámbito rural, en un pueblo pequeño, yo crecí con mis abuelos en un pueblo de 5.000 habitantes y mi abuelo siempre me inculcó la conciencia de que fulano es familia, mengano es familia. A lo mejor es primo tuyo en tercer grado, pero siempre uno tiene esa conciencia. Mucha gente se quedó sin casa, mucha gente tuvo que cerrar el negocio, mucha gente ha tenido que volver con los padres o un pariente le ha dado una propiedad para que la venda y así vaya rehaciéndose. La familia ha sido aquí fundamental, sobre todo por ese mecanismo de solidaridad natural que es mucho más eficaz muchas veces que el propio Estado. Hay que entender que el Estado es subsidiario de la sociedad y no al contrario. Y dentro de ese concepto subsidiario que hay que defender, que la familia es un pilar. Si aquí no hubiera sido por esa cultura familiar que tenemos, nosotros estábamos ahora mismo, pues no sé, comiéndonos por las calles porque es una crisis económica que dura ya como 13, 14 años. No digamos nada ya a partir del COVID, que ha sido el remate. La pandemia sí es cierto que parece que se ha estabilizado, pero los resultados económicos son catastróficos. Entonces, lo que estamos hablando, ¿por qué se ataca a la familia con esa virulencia? Pues porque es el mecanismo, tanto interior como exterior, primigenio y que más funciona. Cuando un hombre siente crisis, vuelve siempre a sus raíces. Y no es tan moldeable, no es tan manejable, porque la familia es la tradición oral, todas las anécdotas, las imaginaciones que tiene uno, el cariño entrañable. Si tú le arrancas es un hombre, pues que se queda, es un hombre etéreo, que es lo que está pasando con mucha gente, que dice que la solución es que millones de africanos vengan a Europa. Cuando tú arrancas a esos hombres jóvenes de su familia y los ves solos en un país que no conocen, con un idioma que no conocen. De hecho, es mucho más fácil, por ejemplo, que se formen familias entre españoles y iberoamericanos, concretamente en el caso español, que con gente de otros países. Yo, por ejemplo, en Sevilla hay muchísimos italianos. Los italianos, como son una cultura parecida, pues conectan en un momento. Por eso también tiene que ver también la proximidad cultural con esa cultura familiar. Tenemos varios tópicos importantes. Por ejemplo, hablemos de COVID, ¿no? El COVID ha venido a destapar las más grandes miserias humanas, es la gran verdad, como el robo de vacunas acá en Perú que ha habido, tantos problemas con la corrupción, ahora han descubierto, y no sé si saldrá en prensa en algún momento, pero ya están haciendo auditorías a nivel ministerio sobre tráfico de vacunas, y eso va a ser noticia a fin de este año, 2021, acá en Perú. Pero bueno, el COVID ha venido a traer grandes miserias, pero a la vez también grandes efectos positivos, porque incluso en una charla anterior comuniqué en este espacio mismo diciendo, síganos encerrando, síganos vulnerando nuestros derechos al trabajo, a la libertad, a la mascarilla, pero mientras más encerrados estemos con nuestras familias, más nos vamos a compenetrar y esto es lo que más a ustedes no les va a gustar, porque van a salir familias más fuertes, más reacias, más consolidadas, ¿no? Muy aparte, ojo, porque en la prensa lo que se ve es, no, ha aumentado, se ha disparado el índice de criminalidad por el tema de casos de violencia de género, violencia de familia, intrafamiliar. Y yo, en este breve espacio, hemos entrevistado a un magistrado supremo de la Corte Suprema de Lima y hemos entrevistado a un secretario de sala, de juzgado, y nos ha dicho, no, disculpa, mi hermano, pero lo que pasa acá es que el incremento de casos de violencia contra la mujer, de violencia familiar, siempre ha ido en su vida. O sea, es más, desde que se implantó la ley 30364 acá en Perú, ley de violencia contra la mujer, los casos de violencia han incrementado, se han disparado, y ha sido exponencial, exponencial, exponencial. O sea, no es que la subida en las denuncias ha sido por COVID, ha sido porque es el patrón natural desde que nace esta norma. Entonces, es lógico que estos grupos de poder, como quisiéramos llamarlos, quieran romper la familia desde adentro de esta forma,
Sí, bueno, y al hilo de lo que usted decía, en España, por ejemplo, hay un problema gravísimo con el tema de las denuncias falsas. Ojo, que yo con esto no quiero quitarle importancia al maltrato, ¿eh? Que eso existe, es una lacra. El problema es que en España ya no hay presunción de inocencia. O sea, si a mí me denuncia una mujer porque yo la he agredido, yo automáticamente voy al calabozo. Y a partir de los 2 o 3 días hablamos. Entonces, y luego ves que hay maltratadores que a los pocos años están en la cárcel. Entonces, como usted bien dice, ¿de qué están sirviendo todas estas leyes? Porque ya lo decían los romanos que mientras más corrupto es un Estado, más leyes tiene. O sea, la prodigalidad Claro. de leyes es Ujú. un síntoma de corrupción. Eso ya lo decían los romanos, nuestros antepasados romanos, ¿no? Que compartimos. Entonces, es que vivimos fuera del sentido común. Porque de qué ha valido tanto encierro, de qué ha valido, sí, yo entiendo que hay que tomar medidas sanitarias, pero ¿realmente estas medidas se han hecho por temas sanitarios? O sea, y claro, vamos al modelo que predijo Orwell en su famosa novela en 1984, con 24. un gran hermano vigilándonos cada movimiento, que claro que eso antes uno lo veía en los programas estos llamados realities, y pues a algunos a mí nunca me ha parecido gracioso, pero a algunos les parecería gracioso, pero ya eso es una realidad, y hay un gran hermano Claro. vigilándonos. Como usted bien Ujú. decía, cuando uno acude a su familia, sobre todo en situaciones límite, uno es más consciente de sus raíces y de su apego. Lo que quieren quitarnos es el apego. Esto ya lo vio Engels, o sea, esto no es que venga ahora de una nueva corriente, tiene especial virulencia ahora, pero ya Engels en el siglo XIX visualizó que la familia era un modelo burgués y que la mujer sería la clase explotada. O sea que viene de reformulaciones teóricas de gente que, por cierto, no trabajó en su vida y que vio el mundo como un laboratorio a distancia y viene de muy lejos y ahora está, pues, está abajo, ¿no? Están, como yo digo, están desbocados. Acabamos de tocar un tema que lo hemos pasado, ¿verdad? Como que se dice acá en Perú de refilón, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta de un tema muy importante en el que sí me quiero detener. Es sobre todo en los comentarios anteriores a estos últimos que ha hecho doctor, nos ha comentado sobre precisamente la solidaridad en las familias. La semana pasada, sí, hace una o 2 semanas acá en Perú se hizo viral y obviamente yo no veo, no encuentro, no tengan, para mí no tiene ni pies ni cabeza, que cómo puede tener tanta aceptación entre la gente, entre las redes sociales, que salga una madre de familia a decir, amo a mi hija, pero detesto la maternidad, odio la maternidad. No, Y este punto es un tema, ojo, nos están ideologizando desde los medios de comunicación, porque ¿cómo vas a odiar, cómo vas a decir, amo a mi hija, pero odio la maternidad? Y vamos a trasladarlo, este comentario, académicamente a lo que estamos hablando de la familia. Hace unos 5 minutos usted comentó sobre los deberes, sí, que la familia te ayuda en tiempos de crisis, te dan tu casa, vuelve a crecer, ¿no? Estamos hablando aquí que hay un elemento moral muy importante que se llama el sacrificio. O sea, el sacrificio es malo. Yo no le puedo donar el riñón a mi familiar porque soy un estúpido, pues. Porque debí vendérselo. O sea, me dejo entender. Y ese sí, factor primordial, que es la solidaridad, la base de la caridad y del amor, porque no estamos hablando de otra cosa, en la familia, es lo que están rompiendo. Porque una pareja que se ama, se denuncian, el hombre pasa 3 noches en el calabozo, ¿vuelve a ser el mismo cuando llega a la casa? no, ¿Qué claro que no. rompiste? Rompiste el vínculo. Y, o sea, ¿para qué está el Estado? Te ayuda a pelearte. Te ayuda a pelearte. Entonces, háblenos, doctor, por favor, sobre esto, el amor, la solidaridad en la familia. Sí, bueno, acá, como yo le decía, ha sido muy importante. Y precisamente el Estado lo que debería es. Ya muchas veces yo pienso que el Estado lo que debe es. La mejor ayuda que puede hacer es dejar en paz a la gente. Acá, por ejemplo, vivimos asfixiados por la burocracia, porque además vivimos en un sistema que no se define ni federalista ni centralista, sino de 17 comunidades autónomas y de no sé cuántas diputaciones provinciales, y cualquier trámite que uno quiera hacer es un dolor de cabeza. Y finalmente, como decimos, pues vemos que los mecanismos de solidaridad, perdón, social funcionan muchas veces mucho antes y de una forma mucho más evidente y contundente que cuando uno tiene que hacer un papeleo, ¿no? Finalmente es que es lo que se busca Porque es cuando gasto decimos, público. por ejemplo, que la maternidad es feo
por el sacrificio, pero si la vida es sacrificio, si todo en la vida cuesta, si es que hasta ir a comprar el pan cuesta, si es que estudiar cuesta, lo que hay que es valorar ese sacrificio y ese esfuerzo y fomentar esa cultura. Mi padre, por ejemplo, es el más chico de una familia de 7 hermanos. Y ellos, pues no, gracias a Dios, no pasaron hambre, pero mi padre pues se vistió toda su vida con ropa de mis tíos. Y mi abuela tenía que hacer todos los días remiendo. Bueno, pues eso es lo que se vivía. Y a ver, que yo no digo que por fuerza tengamos que pasar penuria, pero que sí hay que valorar la cultura del esfuerzo, la cultura del sacrificio, del ver trabajar a tu padre, del ver trabajar a tu madre, de alegrarte por los logros de tu hermano, de tu primo, y de volver a ese calor del hogar, que era tan importante Claro. ya desde época romana. Volvemos otra vez a los romanos. Es por eso que es importante un Estado subsidiario, más no estatista, ¿no? Sobre sociedades, doctor, ¿qué nos podría comentar? Está interesantísimo, yo me quedo hablando con usted 2, 3 horas sobre este tema, o sea, sobre la subsidiariedad y el estatismo, históricamente No, hablando. lógicamente el principio de subsidiariedad es lo que se está perdiendo. Piensa usted que en Europa, por ejemplo, vivimos en estados cada vez más invasivos, incluyendo la socialdemocracia, que está demasiado idealizada, especialmente los llamados modelos nórdicos. Poca gente sabe, por ejemplo, que Suecia ha sido siempre un laboratorio de ingeniería social brutal, que hizo una eugenesia racista mucho antes que Hitler. Y precisamente lo que se ha perdido casi completamente en Europa Occidental ha sido el principio de subsidiariedad. Porque es que el Estado ya te dice hasta, qué sé yo, mañana nos dirá cómo tenemos que pintar la casa. Ya te puede quitar a tus hijos legalmente. Entonces, todavía, mira, yo viví allí 6 años y en Perú, por ejemplo, yo veía que todavía había mayor margen, incluso le puedo decir que mayor libertad de expresión. Porque si usted se queja de la televisión peruana con razón, yo recuerdo hace poco el periodista Aldo Mariátegui, que conoce muy bien la realidad española, decía algo así como que la televisión peruana era una santa al lado de la española, porque aquí es un bombardeo de telebasura, primero de telebasura, tipo reality, luego de propaganda, pum, pum, o sea, es constante. En Europa Occidental se ha perdido casi completamente. Yo creo que allá hay todavía cierto margen, aunque sí es verdad que están en una ofensiva preocupante. Doctor, la familia ante la crisis, históricamente, ¿cómo ha reaccionado y cómo cree, doctor, usted que está tan ligado con Perú sobre todo, ¿no? Eh, ¿Cómo cree que reacciona la familia peruana? Porque mira, ojo, acá ya se hizo viral que los que están exonerados de ellos, estamos a puertas de un escrutinio electoral presidencial, ¿no? Del cual Sí. obviamente no se va a comentar aquí por las repeticiones del programa y las prohibiciones respectivas, pero hay viralizaciones de que los octogenarios en adelante están diciendo yo voy a votar, sacrificando mi salud, exponiéndome al frío, porque estamos en invierno, Sí, exponiéndome al virus, al bicho, ¿no? ¿Esta es la reacción natural de una familia? ¿Cree que esto dé frutos? claro, el Perú sabe cuál es el problema que yo veo, que la población está demasiado concentrada, ¿no? El Perú de cara a un proceso como el que está viviendo tan complejo, de 30 millones de habitantes o 31, pues 10 millones prácticamente están en Lima, las provincias se han quedado muy despobladas, ¿no? Eso, ante la complejidad del proceso, yo le veo ahí, siento preocupación, ¿no? Porque no siento que sea un modelo que vaya a cambiar. Entonces, claro, finalmente los cocenarios, usted bien describe, con esa edad y esa carga de trabajo, pues todo lo que se ha esforzado, sobre todo mucha gente que fue del interior a Lima, pues no quiere que se lo arrebaten de un plumazo. Lo que yo no sé si eso puede influir, porque de hecho en Perú ha pasado eso, como ha pasado en muchos otros países. Muchas familias han desplazado, parte se ha quedado en una provincia, parte se ha quedado en otra. ¿Quién sabe si ahora, como usted bien decía, pues sería un momento para muchas reuniones familiares por esta coyuntura? Claro, porque sobre todo es la familia la que de nuevo se está uniendo y dice, no, yo me toca salvar, me toca ir, me toca, o sea, voy a avanzar, no me importa mi condición, pero voy a hacer, no importa por quién se vaya a votar, no estamos acá hablando de ningún candidato en particular, pero estamos diciendo se va a hacer tal cosa, cosa que nunca se ha visto, es la Sí, gran verdad. es verdad. Entonces estamos ante un escenario social
bastante rico para analizar desde el punto de vista de la sociología y desde la historia, porque vamos a hacer historia acá en Perú, definitivamente va a ser histórico de todas maneras, el resultado que sea. Bueno, yo perdone que le interrumpe, pero el Perú ya ha hecho historia recientemente. Por ejemplo, usted me preguntaba antes cómo se combate, cuáles son los enemigos del Foro de São Paulo. Se me viene algo a la mente. Hubo dos autores argentinos, Agustín Laje y Nicolás Márquez, cuyo éxito empezó en Perú y de ahí se extendieron por todo el mundo hispánico. O sea que el Perú, en defensa de los valores tradicionales, ya ha hecho historia incluso 2 veces en el Congreso. No es de desmerecer, oye, hay que darle importancia. El Perú, quiera que no, ha sido ahora un elemento de resistencia en el continente y ha sido incluso artífice para que otros autores hispanohablantes que tocan estos temas sean exitosos. Y es el único que ha logrado que no se implanten leyes disruptoras o disruptivas del orden familiar también. Acá no hay matrimonios de distintos tipos, ¿no? Ni bien hubo educación extraña, salieron las familias a luchar en las calles y se frenó. Claro, con el ejemplo de Colombia fue muy grande, porque en Colombia fue el primer laboratorio social donde en los libros escolares tenían premisas explícitas sobre actos contra el pudor, en contra de niños, normalizándolos. Entonces la gente salió, pero una mega marcha, y lo frenaron. Sí. Y Con esa advertencia... la importancia ahí del papel social y del papel familiar. ¿Por qué? Porque en Perú sí hubo, por parte de determinados lobbies políticos, la intentona de trasladar eso, pero hubo un frenazo social y detrás de ese frenazo social hay un acervo familiar incontable, o sea, inconmensurable, perdón, confundí la palabra. Entonces, al final viene del tema que estamos tocando. ¿Por qué se ataca con tanta virulencia a la familia? Pues un ejemplo entre millones que podemos poner es que no han podido manipular al Perú por eso mismo, por ejemplo. Claro. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Doctor Antonio, el tiempo es cruel, nos ha ganado el tiempo, podríamos hablar mucho más. Quisiéramos ya cerrar la entrevista porque ya no nos alcanza más momentos para más tiempo en la televisión. Un mensaje para las familias peruanas en base a su experiencia y su profesionalismo, doctor. Bueno, yo que viví 6 años allá, les digo a los peruanos que todavía están a tiempo. Yo no sé qué es lo que le cuentan de España, pero en España las cosas están mucho más difíciles de lo que se piensan. Tenemos al Foro de São Paulo metido muy dentro, en cotas de poder bastante grandes. La propaganda de laboratorio social que se ha ejercido contra nuestro país ha sido terrible. Sí es verdad que está habiendo una reacción social familiar en España, pero hay mucho daño hecho. Yo creo que en Perú, a pesar de los males que hay, los males que ha agudizado la pandemia, y creo que todavía están a tiempo y de verdad se puede coger el toro por los cuernos porque sí, porque se está a tiempo. Hay que pensar con esperanza, con fe y con todo. Listo. Aclárese y anótese que todos los comentarios vertidos en este programa no han sido de corte político, sino más bien social, académico e histórico. Doctor Antonio Moreno, próximamente quisiéramos, se nos ha escapado un tema importantísimo, que es el odio como base de ciertas doctrinas. Históricamente ese análisis también usted nos lo va a hacer de manera magistral, estoy seguro, pero el tiempo aquí nos ganó. Así que, doctor Antonio, encantadísimo por la entrevista, muchas gracias de verdad. Y esperemos tenerlo pronto nuevamente en ese segmento. Pues igualmente, muchísimas gracias y viva España, viva el Perú. Así es, viva España y viva Perú. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.